Aguayo. En esa misma ciudad también conoció a una joven por nombre Juana Campos Hernández, quien llegó a ser su esposa. Y así que ambos engendraron 10 hijos, sin embargo 3 de ellos se han dormido en la muerte antes que ellos dos. De los 10, los 7 que quedan son Francisco, Salvador, Jesús, Cecilia, Jorge, Alejandro y Juan. Ellos con sus respectivas familias, pues tienen ya en conjunto, son 19 nietos y 20 bisnietos. Sin duda que el estar el Señor Jesús cerca de sus hijos mantuvo lazos familiares y disfrutó de 87 largos años de vida junto a sus hijos. Ahora, ¿por qué? Sin duda que este logro que él pudo lograr durante su vida da a conocer que apreciaba el propósito de Dios con relación a la tierra y al ser humano. Mire, si usted tiene una Biblia, puede abrirla en Génesis. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto al propósito para la tierra y el ser humano. Génesis, capítulo inicial, en su versículo 28, dice: además, los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Y dice, este es el propósito original de Dios para el ser humano y para la tierra. Y lo que él logró pues es parte del propósito de Jehová Dios. Sin embargo, ¿por qué mueren las personas? ¿Por qué morimos todos? Alguien podría decir que es algo normal de nacer, procrear, envejecer y morir. Pero mire por qué la razón que da la palabra de Dios, el por qué muere el ser humano. Vamos nuevamente a Génesis en su capítulo 3. Y note su versículo 19. Dice en el capítulo 2, versículo 16, muestra un mandato que Dios le da a Adán y a Eva para que pudieran lograr el propósito de Dios de sojuzgar todas las criaturas vivientes y llenar la tierra. Miren, el capítulo 2, versículo 16 dice: y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Entonces, ¿por qué es que muere el ser humano? Porque desobedeció este mandato. Tocó algo prohibido y es por eso que muere el ser humano. Mire ahora el versículo 19 del capítulo 3, lo que le mencionó Dios al hombre por haber desobedecido. Dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Así que la desobediencia del hombre
llevó a que todo ser humano, todo descendiente de ellos, envejeciéramos y muriéramos. Por eso muere el ser humano. Y fíjese, a través de la palabra de Dios vemos que esto se repite en cuanto a por qué es que muere el ser humano. Y no es para que las personas se descorazonen al leer la palabra de Dios, pero es porque la palabra de Dios nos da esperanza. Mire el capítulo 5 de Romanos capítulo 5, confirma lo que Dios mencionó en el principio a la primer pareja. Romanos capítulo 5 y su versículo 12. Dice: por eso, así por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Y esa es la razón por qué es que mueren personas amadas. Sin embargo, ¿por qué? ¿En qué estado se encuentra la persona cuando muere? ¿Qué sucede al morir? Mire, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios a Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Entonces, al morir el ser humano, es como cuando se duerme una persona que está inconsciente en un sueño profundo. No tiene ninguna actividad, ni va a ningún lugar. Vamos a leer ese mismo capítulo, el versículo 10. 9:10. Por eso aconseja la palabra de Dios esto en este versículo 10, dice: todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, al lugar a donde vas. Así que al morir el ser humano, se duerme en la muerte, en espera a que una promesa que nos da la palabra de Dios en cuanto a un futuro cercano, y esta es la resurrección. Mire lo que mencionó Jesús con respecto a la resurrección. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Su versículo 28. Dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Entonces, el propósito original de Dios de que el hombre viviera para siempre, este es el medio que Dios utiliza para que el hombre vuelva a vivir. Por eso dice que Jesús vino a morir en rescate por muchos. Esa es la esperanza que tenemos, de volver a vivir. Pero, ¿cómo lo sabemos? Bueno, mire, hay un pasaje muy conocido cuando Jesús está colgado en el madero
y a ambos lados tiene un hombre o dos hombres, uno de cada lado, y estos han sido enjuiciados y van a morir igual que Jesús. Pero mire la promesa que le hace Jesús a uno de estos malhechores. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23. Y aquí en los versículos 40 en adelante hay una comparación entre estos dos individuos. Y uno de ellos le pregunta a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino. Entonces note lo que le contesta Jesús en el versículo 43. Dice: y pasó a decir Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En el versículo 42 le pregunta este hombre. El 43 le dice: y él le dijo: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces estos dos hombres, uno de ellos sí pudo ver que Jesús era el medio que Dios tiene para que el hombre vuelva a vivir. De otra manera, este hombre no le hubiera dicho: oye, pues hubiera alegado lo mismo que el otro, que le dijo: bueno, pues si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvanos a nosotros y tú también, y vámonos de aquí. Pero no, este hombre pudo ver que Jesús era el medio que Dios ha utilizado para que nosotros volvamos a tener o a vivir o a tener vida eterna. Ahora, ¿qué garantía tenemos en cuanto a que esto es verdad, que va a haber una resurrección? Mire la garantía que tenemos, aquí está en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 22. Primera a los Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Entonces note que leímos que debido a que Adán desobedeció, nosotros heredamos la muerte y el pecado. Y todos estamos cargando con esta condena de la muerte. Ahora, al creer nosotros en que Jesús es el medio que Dios utiliza para obtener la vida eterna, entonces esperamos una resurrección. Mire el versículo 22, dice: porque el 23, porque no, 22, dice: porque cada uno en su propia categoría, Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Entonces el versículo 23 habla de que Jesús es la garantía que tenemos de que va a haber una resurrección, porque Dios mismo lo resucitó a él como una garantía, y es el medio que Dios utiliza para que se cumpla su propósito. El tema de la vida eterna y la resurrección está bien difundido a través de los evangelios en la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, vamos aquí al Evangelio de Juan, el capítulo 5, a ver lo que promete Dios en cuanto en un futuro, cómo va a haber resurrección de justos y de injustos. Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. 5, 28. Dice: no se maravillen de esto,
porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz, y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Entonces ve cómo la palabra de Dios habla de una resurrección. Y muchas personas, de hecho todo ser humano, tiene la oportunidad de estar ahí, en esta resurrección que traerá Dios en un futuro. Por eso, ¿cómo nos beneficia a nosotros el que escuchemos esto o el que leamos esto en la palabra de Dios? Bueno, nos ayuda a formarnos un hombre con Dios, nos ayuda a ver cuál es el propósito de Dios y entender lo que Él desea para nosotros. Recuerde que de un solo hombre o de una familia Dios creó todo ser humano. Así que los mandatos que dio Dios al principio se los dio a toda la familia humana. Así que todos tenemos la oportunidad de venir en esta resurrección que va a efectuar Jesús en un futuro. Y no hay mejor manera de entenderlo que leer la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Mire, vamos aquí a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Versículo inicial dice: mejor es un nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. ¿Qué nos indica esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? De que mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de conocer a Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo podemos hacer su voluntad? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? De conocer su personalidad de Dios. El medio que Él utiliza, Jesucristo, para que se efectúe su voluntad aquí en la tierra. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos entender esto y llegamos a hacernos un nombre para cuando venga la resurrección, como lo que leímos en Juan 5, 28 y 29, vengamos a una resurrección de vida. Fíjense que a través de los milenios, la persona que se ha formado un hombre ante Dios o se ha granjeado el favor de Dios, siempre ha visto la resurrección como una esperanza real. Y esto ayuda a que nosotros nos conformemos con hacer la voluntad de Dios como Él desea que lo hagamos y no como nosotros pensamos que es. Miren, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a leer brevemente un relato. No lo vamos a leer todo el capítulo 11. Todo el capítulo 11 habla de la resurrección de Lázaro. Y este es otro relato bíblico que nos garantiza lo que Dios tiene para el futuro, para el ser humano. Además de esto, este relato nos muestra que Jesús tenía sentimientos como nosotros. Por ejemplo, al perder un ser querido, uno llora, uno necesita consuelo, y nos ayuda a nosotros a ver qué podemos hacer por los familiares del Señor Jesús Rodríguez, cómo podemos darles ánimo, un abrazo, qué podemos hacer por ellos para ayudarlos a sobrellevar esta pérdida.
Mire, aquí en el capítulo 11, mire, por ejemplo, vamos a ver en cuanto a lo que pensaban las hermanas de Lázaro en cuanto a la resurrección. Mire, ahí en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, Marta entonces dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía que Jesús era el medio que Dios estaba utilizando para que se efectuara su voluntad. Así que note lo que sigue a continuación, dice: y sin embargo, el 24 dice, Marta le dijo: yo sé que se levantará en la resurrección, en el último día. Ve cómo es que ella, aunque su hermano ya había muerto, ella estaba completamente segura que él iba a resucitar. Así que note lo que Jesús le dice a Marta. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que ejerce fe en mí no morirá jamás. Y note la pregunta que le hace a Marta: ¿crees tú eso? Y aunque ella le demostró a Jesús que ella cree en la resurrección y está segura que se va a levantar su hermano en el último día, como mencionó ella misma. Bueno, ¿qué pasa después de esta conversación? Note los sentimientos de Jesús. En el versículo 34 dice: y dijo, ¿dónde lo han puesto? Jesús les mencionó. Ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Y note lo que hizo Jesús. Versículo 35 dice: Jesús se dio a las lágrimas. Entonces, fíjense, siendo un hombre perfecto, él tenía sentimientos como nosotros. Así que cuando muere un ser querido, uno tiene ese mismo sentimiento, refleja ese sentimiento. Y es donde nosotros podemos recibir y dar consuelo cuando perdemos un ser querido. Así que la familia del Señor Jesús Rodríguez, pues no cabe duda que cada uno de ellos desempeñó un papel importante en que él tuviera sus últimos 15 años de vida felices. Y esto es debido a que su hija Cecilia Valdominos lo cuidó por los últimos 15 años. Y el resto de los demás hermanos están altamente agradecidos porque cada uno, cuando uno forma su propia familia, tiene diferentes responsabilidades y hay diferentes circunstancias que uno quisiera hacer más por los padres de uno. Sin embargo, hay otros miembros de la familia que atribuyen o tienen cualidades que asumen más responsabilidad. Por ello, toda la entera familia está altamente agradecida con la familia Valdominos y especialmente con la hermana de ellos, Cecilia. Gracias a su atención personal que le dio y a la gran paciencia de cuidar a su padre. Esto es parte de lo que Dios ha creado en nosotros mismos, porque fuimos hechos a su imagen. Así que hasta cierto grado, por naturaleza, el amor se refleja cuando uno hace sacrificios por cuidar de la familia. Si usted tiene un panfletito de estos del historial del Señor Jesús Rodríguez Sánchez, usted puede ver a todos los miembros de la familia en la página del medio: hijos, nietos, bisnietos. Y algunos de ellos están aquí presentes.
Así que después podemos nosotros, si no les hemos dado un abrazo, darles un abrazo y confirmarles pues, nuestro amor y darles encomio para que pues, sigan adelante y tener fe en la palabra de Dios, en la promesa que Dios tiene para una resurrección en un futuro. Vamos a concluir aquí y vamos a entonar una canción. Y si usted tiene su panfleto, está en la página antepenúltima, usted puede cantarla si lo desea. Y después de que finalice la canción, vamos a pedir a nuestro hermano Nicolás Castillo que nos despida con una oración. Así que ahorita van a poner la música.